Hola mis queridas seguidoras del canal, bienvenidas a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy traemos una noticia que ha sorprendido a todos. Afra Zaraolu rompe el silencio y habla de su relación con Mert, diciendo con firmeza, Mert ya es solo mi pasado. La noticia ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Afra, reconocida por su belleza y su carrera en ascenso, decidió abrir su corazón ante las cámaras. Con una sonrisa tranquila pero con palabras muy claras, declaró, he pasado momentos hermosos, pero ya no quiero mirar atrás. Mert forma parte de un capítulo cerrado en mi vida. Ahora estoy enfocada en mí misma, en mi trabajo y en las personas que realmente suman. El comentario causó impacto inmediato. Los medios comenzaron a especular si esta declaración estaba dirigida a rumores de reconciliación que circularon hace unas semanas. Sin embargo, Afra quiso dejar todo muy claro, no hay vuelta atrás. Mi energía está en mi presente y en mi futuro. No me interesa revivir lo que ya no me hace bien. Según personas cercanas a la actriz, esta decisión no fue repentina. Afra llevaba tiempo reflexionando y decidió hablar directamente para evitar confusiones. Ella no quiere seguir ligada a una historia que ya no le aporta nada, comentó un amigo cercano. Afra está más fuerte que nunca y quiere que el público la vea como una mujer independiente y segura. Por su parte, Mert no tardó en reaccionar. Cuando los reporteros lo abordaron en un evento reciente, respondió con calma pero con un dejo de incomodidad. Respeto sus palabras, pero prefiero no comentar mucho. Lo que vivimos fue real y siempre lo recordaré con cariño, pero entiendo que cada uno tiene su camino. El contraste entre las declaraciones llamó la atención. Mientras Afra hablaba con determinación y con un tono de liberación, Mert parecía mantener un perfil más reservado. Esta diferencia en el discurso fue interpretada por muchos como una señal de que Afra realmente quiere cerrar esa etapa definitivamente. En redes sociales, la frase Mert ya es solo mi pasado se volvió tendencia en pocas horas. Miles de seguidoras apoyaron a Afra con mensajes llenos de admiración, eres un ejemplo de fortaleza, todas pasamos por algo parecido y nos inspiras con tu valentía, sigue brillando sin mirar atrás. El respaldo del público femenino fue inmediato, reforzando la conexión especial que Afra mantiene con sus seguidoras. Además, varios expertos en espectáculos destacaron la manera en que Afra decidió comunicar su mensaje. Lejos de mostrarse vulnerable o dramática, eligió un discurso firme y positivo. Es una forma inteligente de manejar su imagen, señaló una periodista de renombre. Con esta declaración, Afra no solo cierra un capítulo sentimental, sino que reafirma su lugar como una mujer empoderada en la industria. La situación también despertó curiosidad sobre el futuro amoroso de la actriz. Sin embargo, Afra fue muy clara en no alimentar especulaciones, no busco llenar vacíos con alguien más. Quiero enfocarme en mis proyectos, en mi bienestar y en disfrutar cada día sin presiones externas. Lo que tenga que llegar, llegará en su momento. La firmeza de sus palabras no pasó desapercibida. Muchos consideraron que Afra estaba enviando un mensaje no solo a Mert, sino también a todas las mujeres que siguen su trayectoria, la importancia de poner límites y priorizarse a una misma. Los titulares de revistas y portales de noticias no tardaron en resaltar esta nueva faceta de la actriz, describiéndola como una voz de empoderamiento en medio del ruido mediático. En entrevistas posteriores, Afra confesó que el proceso de desprenderse de una relación no fue sencillo, pero que encontró fuerza en su círculo cercano y en su pasión por el arte. Cuando estás rodeada de personas que creen en ti, todo se vuelve más claro, compartió. El cariño de mis seguidoras también ha sido una fuente enorme de motivación. Saber que me escuchan, que me entienden y que me apoyan, me da alas para seguir creciendo. Los programas de televisión comenzaron a dedicar espacios completos a analizar cada frase de la actriz. Panelistas y psicólogos invitados coincidieron en que sus declaraciones reflejan una madurez emocional admirable. Algunos mencionaron que este tipo de discursos ayudan a normalizar la idea de que terminar una relación no significa fracasar, sino evolucionar.
Mientras tanto, en el mundo digital, la conversación se volvió aún más intensa. Memes, videos de apoyo y compilaciones de momentos de Afra se viralizaron rápidamente. En TikTok, el hashtag #AfraLibre acumuló millones de visualizaciones en apenas unas horas. Jóvenes de distintas partes del mundo compartieron sus propias experiencias personales inspiradas en la valentía de la actriz. No obstante, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos internautas consideraron que Afra había sido demasiado dura con Mert, señalando que él siempre había mostrado respeto hacia ella. Sin embargo, la mayoría defendió su derecho a expresarse con libertad. No se trata de atacar a nadie, sino de sanar y seguir adelante, escribió una fan destacada en un foro de discusión. Los expertos en comunicación señalaron que esta declaración podría marcar un antes y un después en la carrera de Afra. Al mostrarse tan transparente y determinada, logra conectar emocionalmente con el público y reforzar su imagen de autenticidad. El público valora cuando una figura pública habla desde el corazón, sin máscaras, explicó un analista de medios. Por otro lado, los productores y marcas con los que trabaja Afra parecen haber recibido con entusiasmo esta nueva etapa. Según fuentes cercanas, ya existen propuestas para que encabece campañas que promuevan el amor propio y la independencia femenina. Ella encarna a la perfección lo que muchas jóvenes buscan hoy, autenticidad, fuerza y un espíritu libre, comentó un representante de la industria publicitaria. A nivel profesional, Afra también tiene varios proyectos en puerta. Se encuentra grabando una nueva serie que promete conquistar tanto al público nacional como internacional. La trama, centrada en una mujer que se reinventa tras un quiebre personal, ha generado expectación, pues muchos creen que refleja, en cierta forma, el momento que vive la actriz. Sobre su vida privada, Afra se mantiene firme en no dar cabida a rumores. Reitera que su prioridad es ella misma y sus sueños. El amor llegará cuando tenga que llegar. No voy a forzar nada ni permitir que la presión social me dicte lo que debo hacer, declaró con una serenidad que impresionó a los reporteros. Con cada aparición pública, Afra confirma que su decisión no fue impulsiva, sino el resultado de un proceso profundo de reflexión. Sus seguidoras, lejos de verla como una celebridad distante, sienten que comparten con ella un camino de aprendizaje y superación. La historia, que comenzó como un simple titular de farándula, se transformó en un fenómeno cultural y social. Afra Saraolu dejó de ser únicamente una actriz admirada para convertirse en un símbolo de resiliencia y autenticidad. Y mientras los focos siguen apuntando hacia ella, Afra sonríe con la seguridad de alguien que ya no carga con lo que le pesa. Estoy lista para todo lo que venga, concluyó en su última entrevista. Porque ahora sé que mi felicidad no depende de nadie más, solo de mí misma. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta valiente declaración? ¿Les ha pasado algo parecido? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus experiencias y pensamientos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.